¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta capacitación de Illumileds sobre sistema VICE. Mi nombre es Mario López del área de ingeniería de Illumileds y vamos a iniciar. Yo creo que muchas veces nos hemos encontrado con el objetivo como tal en alguno de nuestros proyectos en donde queremos reubicar o agregar algún apagador para alguna luminaria que ya está instalado. Y esto obviamente nos implicaría tener que ranurar o tener que ductear o pasar cables por un lugar donde ya no estaba preparado. Obviamente esto nos lleva a gastar mucho en mano de obra y en material para llevar a cabo esta modificación. O simplemente resulta que yo quiero colocar un apagador específicamente tal vez en un mueble o detrás de alguna figura, etcétera. Y esto nos implica que el cableado se vaya complicando cada vez más. El sistema VICE tiene como principal objetivo servirnos para solucionar este tipo de problemas ya en la obra. Entonces, en la capacitación del día de hoy, como siempre, va a estar seccionada en diferentes temas y al final de cada una de estas secciones vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si va surgiendo alguna duda a lo largo de la presentación, por favor pueden escribirlo en los comentarios o en el chat y llegando a esa sección de preguntas y respuestas lo aclaramos. El contenido que les tengo preparado en esta ocasión es como tal, primero definir qué es el sistema VICE, cuáles son los elementos que lo componen. Vamos a ver que VICE se integra como tal por una interfaz que va conectada directamente hacia los luminarios que están para encender y apagar, y también por un interruptor cinético sin cables y sin baterías. ¿Cómo hacemos el enlace de las interfaces hacia los interruptores cinéticos? Y por último, en la parte más atractiva, que es cómo escalamos este sistema VICE a un sistema de control desde una aplicación de celular para tablet o incluso para computadora y poder hacer el encendido apagado o la atenuación de nuestra iluminación sin estar en el mismo sitio, siempre y cuando tengamos internet en el lugar donde está instalada la iluminación e internet en nuestro dispositivo móvil. Para eso vamos a utilizar un elemento llamado Gateway que se encarga de hacer el enlace hacia la nube de la aplicación del sistema VICE. Entonces, los objetivos como tal de esta capacitación es que todos los asistentes que estamos en esta capacitación aprendamos a resolver los problemas de instalaciones eléctricas, que es como la primera etapa del sistema VICE, y por último hacer el enlace de nuestros interruptores y nuestros interfaces hacia el gateway para hacer el control a distancia de la iluminación. En esta primera imagen les pongo un video de aplicación en el cual vamos a ver todos los usos que puede tener el sistema en conjunto con la línea de productos Illumileds. Vamos a encontrarnos con una gran variedad de interruptores que son para uso en interiores o en exteriores. Ahorita les voy a platicar a detalle cada uno de los modelos. Vamos a poder también hacer el enlace a diferentes dispositivos de control utilizando comandos de voz como son Alexa, que es uno de los más populares. Y vamos también a poder hacer el control en sitio físicamente con los interruptores portátiles o fijos. En esta pantalla vemos del lado izquierdo superior los tres modelos de interfaces principales que nos vamos a encontrar del sistema VICE. El primer modelo es el BZ84. Esta es una interfaz atenuable mediante sistema TRIAC de 127 volts. Esta interfaz va a tener las características de un consumo máximo de hasta 60 watts y va a ser compatible con toda la línea de productos Illumileds de la sección de lámparas integradas, como son los MR16 y GU10, entre algunos otros luminarios que también son atenuables mediante TRIAC de 127. Obviamente también va a ser compatible con luminarias de otras marcas. El primer modelo, el BZ84, es una interfaz atenuable mediante sistema 0 a 10 o 1 a 10 volts. Normalmente esta interfaz la vamos a utilizar en aplicaciones de iluminación lineal. ¿Por qué? Porque como es compatible con los sistemas 0 a 10 y 1 a 10 de cualquier marca, va a ser también compatible con las fuentes de poder ILUDA 5 en 1 que podemos encontrar en voltajes de 12 o de 24 volts, desde 60 hasta 200 watts máximo. El segundo modelo, la BZ0260,
es un modelo de interfaz atenuable, pero mediante el sistema TRIAC de 127 volts. Entonces normalmente esta interfaz la vamos a utilizar para lámparas integradas como pueden ser los focos MR16 o GU10 de Illumileds o de cualquier otra marca. Y por último, en este apartado de interfaces principales nos vamos a encontrar con la BZ082 2x600. Esta interfaz es la que vemos físicamente en la pantalla del lado superior central, en donde nos vamos a encontrar que es una interfaz de doble canal de 600 watts cada uno de ellos, y entonces en conjunto vamos a poder encender y apagar, ojo, no hacer atenuación, solamente encender y apagar hasta 1200 watts de carga o de lámparas en una instalación. Del lado derecho nos encontramos los modelos de interruptores cinéticos. Vamos a encontrarnos con diferentes modelos y diferentes presentaciones. Va a haber placas de un interruptor, de 2, de 3 o hasta de 6 interruptores, en colores blanco, negro, dorado y plateado. Y justamente es como vamos a ir interpretando cada una de las claves. Las interfaces modelos BZ y C01 son las placas de un interruptor, las 02 son de 2 interruptores, la 03 de 3 y por último la 06 de 6 interruptores en una sola placa. Y la letra en la que termina la clave es el color de acabado. Las que terminan en B son blancas, en D son doradas, en N son negras y en P son plateadas. Algo muy importante es lo que les comentaba al inicio, que las placas de 1, 2 y 3 interruptores son IP66. Esto quiere decir que se pueden instalar tanto en interiores así como también en exteriores sin ningún problema. Las únicas placas que son solamente IP20 para uso en interiores son las de 6 interruptores. Ahora, también nos vamos a encontrar con otros modelos de interruptores de diferente presentación, como es el que vemos acá del lado izquierdo central, que es un interruptor tipo llavero portátil que va a tener el mismo funcionamiento que las demás, solamente que este no está pensado para pegar o para atornillar en las paredes, sino que está pensado para traer como tipo llaverito de manera portátil para poder encender y apagar a distancia la iluminación. ¿Qué es una interfaz VICE? Bueno, pues una interfaz VICE es un gabinete de plástico similar a los que vemos en la imagen del lado superior, que va a tener la función como tal de encender y apagar directamente nuestra carga o nuestra lámpara de LEDs, dependiendo de las características. La primera que vemos del lado izquierdo es el modelo atenuable mediante sistema 0 a 10 volts. La que vemos en el centro es la de doble circuito de hasta 1200 watts máximo. Y la que vemos del lado derecho es la interfaz atenuable mediante sistema tipo TRIAC de 127 volts. La conexión va a ser muy sencilla y prácticamente es la misma en cualquier modelo de interfaz. Como vemos en el diagrama central del lado inferior, nos vamos a encontrar que la interfaz va a ir conectada siempre de manera permanente y directo a 127 volts. ¿Por qué? Porque debe de estar en constante funcionamiento y debe de estar captando las señales de radiofrecuencia que hay en su entorno. Y la carga, en este caso, va a estar conectada directamente hacia el neutro y la línea va a ir conectada a través de la interfaz. Justamente la interfaz va a ser la encargada entonces de interrumpir o de dejar pasar la energía eléctrica por la línea hacia la lámpara de LEDs. Cuando vemos el diagrama de conexiones puede parecer que es exactamente lo mismo que una instalación tradicional, solamente que la gran ventaja es que todo el cableado va a quedar en el techo, ya no vamos a tener ningún cable sobre las paredes. Entonces es justamente donde vamos a ver el ahorro en mano de obra y en material, porque toda la instalación eléctrica de iluminación va a quedar horizontal en el techo, ya sea en el plafón o en los botes integrales o en los registros, y por las paredes ya no necesitaremos ranurar para meter más cables. Entonces esa es la gran ventaja. ¿Qué es un interruptor cinético? Bueno, pues el interruptor cinético es la placa que vemos del lado izquierdo inferior, que se va a encargar de generar su propia energía eléctrica y de mandar una señal de radiofrecuencia hacia el aire. Esta señal de radiofrecuencia va a ser captada entonces por la interfaz que está conectada vía cables hacia nuestra lámpara de LEDs, y por lo tanto el interruptor cinético no necesita ninguna batería, ni necesitamos cargarlo, ni absolutamente conectarlo hacia ningún lado. Simplemente al momento de presionar el interruptor va a generar su propia energía y va a mandar la señal de radiofrecuencia para indicarle a la interfaz que sí está conectada físicamente hacia la lámpara,
que encienda, que apague o que haga atenuación sobre la iluminación. ¿Qué otros usos tiene Vice además de la iluminación? Bueno, pues mediante diferentes elementos vamos a poder controlar alertas o alarmas o cualquier carga eléctrica que a ustedes se les ocurra, siempre y cuando funcione dentro del rango de voltaje y de potencia que nos marca cada uno de los modelos de interfaces. Ahora vamos a la sala de capacitaciones para ver cómo se hace la configuración y la vinculación de las interfaces hacia los interruptores cinéticos. Forma parte del Instituto de Formación Illumileds y FIL, donde a través de la capacitación formaremos a especialistas líderes en iluminación con reconocimientos de validez oficial para lograr en ellos mejores y mayores oportunidades de empleo y de desarrollo. En IFIL podrás cursar nuestros diferentes módulos de manera presencial o en nuestra plataforma de educación a distancia. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ahora ya estamos acá en la sala de capacitaciones del IFIL justamente para ver la parte práctica del sistema Vice. Como yo les platicaba, seguramente nos hemos encontrado que en ocasiones queremos agregar o reubicar alguno de nuestros apagadores y nuestro proyecto ya está terminado. Entonces la primera parte que vamos a ver en esta sección práctica justamente es cómo resolver esto. Aquí tenemos toda la gama de productos de Illumileds y Vice. Nos vamos a encontrar que primero está este aparato que se llama interfaz. La interfaz es un dispositivo electrónico que va a ir cableado directamente hacia nuestra carga, que en este caso hablamos de iluminación, y va a tener un botón de configuración con el cual vamos a empezar a vincular o desvincular nuestros apagadores cinéticos. Nos vamos a encontrar tres variantes principales. La primera interfaz es este modelo, el modelo lo están viendo aquí en su pantalla. Es un modelo de dos circuitos de 600 watts cada uno de ellos. Entonces en total esta interfaz nos va a servir para encender y apagar hasta 1200 watts de iluminación. El segundo dispositivo o interfaz es este modelo que está acá, que es algo más o menos similar, solo que un poco más pequeño, pero este va a ser atenuable mediante el sistema de tipo TRIAC. Entonces con cualquier lámpara de cualquier marca compatible con dimmers TRIAC de 127 volts, vamos a poder hacer atenuación hasta un máximo de 60 watts. Y el último modelo de las principales es justamente el modelo atenuable mediante sistemas 0 a 10 o 1 a 10 volts. Normalmente esta interfaz la vamos a utilizar en conjunto con fuentes de poder atenuables del modelo ILU-DA 5 en 1. Recuerden que estas fuentes las vamos a encontrar en potencias desde 30, como esta que es la más pequeña, hasta 200 watts a 12 y a 24 volts. Entonces, esta fuente de poder atenuable Illumileds ILU-DA 5 en 1 en conjunto con la interfaz atenuable 0 a 10 volts nos va a servir para hacer atenuación en líneas luminosas formadas por perfiles y tiras de LEDs. Y justamente este último modelo de interfaz que les acabo de comentar nos va a servir para hacer atenuación sobre todo ese tipo de figuras de iluminación lineal, ya sea combinándolo con diferentes modelos de perfiles del tipo empotrar, sobreponer o suspender. Este sería uno de los ejemplos con los cuales vamos a trabajar con este modelo de interfaz, o como la pared que vemos en el fondo. Todas estas figuras van a poder atenuarse con una interfaz 0 a 10 o 1 a 10 y un dimmer de cualquier marca. El segundo elemento que compone a esta primera parte del sistema Vice es un interruptor cinético, como este que está acá. En la presentación teórica de hace un momento les platicaba que estos interruptores funcionan mediante la energía cinética como tal, que es la energía de movimiento. Aquí les voy a hacer una pequeña demostración justamente de lo que les comentaba. Hay dos tipos de energía, una energía potencial, que es por ejemplo cuando un objeto está en reposo a cierta separación del piso, va a tener almacenado un cierto nivel de energía. En el momento en el que este objeto cae y se impacta directamente contra el suelo, esa energía potencial se transforma en energía cinética de movimiento. Y justamente ese tipo de energía es el que aprovechamos en los interruptores para que no tengamos que colocar ninguna alimentación, cableado ni ninguna batería. Estos son completamente autónomos y reubicables. Cuando yo presiono el interruptor, en automático genera un micropulso eléctrico y manda una señal de radiofrecuencia. Esta señal de radiofrecuencia entonces es captada por mi interfaz que está conectada físicamente a mi carga eléctrica o a mi luminario. Vamos a hacer la demostración del primer modelo de interfaz, es este que yo les platicaba,
que es el modelo de doble circuito de 600 watts en cada canal, en total 1200 watts, con una alimentación directa a 127 volts. Como ustedes pueden ver, aquí yo ya tengo habilitada o conectada esta interfaz. Lo único que debo de hacer es utilizar estos bornes que vienen con clemas y con tornillo de cabeza de cruz, y conectar los 127 volts de alimentación hacia los dos primeros bornes, y el segundo lo voy a conectar entonces hacia mi carga, que en este caso es un pequeño módulo de 5 watts de la serie Illumod 5W. Vamos a conectar esta interfaz hacia mi alimentación de 127 volts y vamos a apagar las luces para empezar a hacer la configuración. Aquí el primer paso es empezar a desvincular o borrar la memoria interna que tienen las interfaces cinéticas que van conectadas entonces físicamente a 127 volts. Con este botón de configuración también voy a poder hacer la prueba. Cuando yo lo encienda, se va a encender un pequeño indicador en color rojo y me va a encender al mismo tiempo la lámpara. Cuando yo lo apague va a ser lo contrario. Si yo quiero desvincular o borrar la memoria interna, voy a mantener presionado este botón de configuración durante 13 segundos. Al mantenerlo presionado durante 3 segundos, empieza a parpadear el indicador en color rojo. Esto me está indicando que está en modo de emparejamiento o de vinculación. Si yo presionara algún interruptor que tenga por acá, se va a enlazar. Aquí ya pasaron los 13 segundos y entonces ya ninguno de mis interruptores cinéticos está vinculado a esta interfaz. Vamos a agregar el primer interruptor, que es este de acá. Es una placa de un solo apagador en acabado negro. El primer paso entonces es mantener presionado durante 3 segundos y cuando vea que empieza a parpadear lentamente, voy a empezar a presionar también lentamente el interruptor. Mantenemos presionado, esperamos 3 segundos a que empiece a parpadear y en este momento empiezo a presionar mi botón cinético. Como ustedes pueden ver, el proceso es bastante sencillo. Y entonces ya con este primer interruptor vinculado voy a poder encender y apagar la iluminación. Una de las grandes ventajas que tenemos es que yo puedo agregar de la misma forma hasta 10 interruptores distintos. Nos vamos a encontrar placas con 2, con 3 o hasta con 6 interruptores en acabado negro, blanco, dorado y plateado, dependiendo de lo que queramos empezar a controlar y a vincular. Vamos a agregar un segundo punto de control. Para esto lo que voy a hacer es nuevamente mantener presionado durante 3 segundos y en este momento empiezo a presionar mi interruptor cinético. Como ustedes pueden ver, entonces yo ya en esta aplicación tengo vinculado el primer interruptor negro y también tengo vinculado el segundo interruptor blanco. Desde los dos puntos voy a poder encender y apagar la iluminación que está físicamente conectado a mi primer modelo de interfaz. En el caso de la segunda interfaz, que es la atenuable mediante sistema TRIAC, aquí la tengo conectada igual, de la misma forma, con un cable de alimentación línea y neutro hacia los 127 volts con una clavija, y a la salida estoy conectando una lámpara tipo GEU10 atenuable de nuestra marca. De la misma forma, aquí en esta parte de la interfaz voy a tener un botón de configuración que me va a servir para hacer el emparejamiento de cada uno de mis botones. Vamos a conectar entonces la interfaz a la alimentación y vamos a probar que las conexiones estén correctas. Si presiono este botoncito, entonces me va a encender la lámpara. Si lo presiono nuevamente, la va a apagar. Y si ustedes se fijan, algo muy interesante es que el encendido y el apagado no lo hace de golpe, sino que hace una especie como de fade o de aumento gradual de la iluminación. De la misma forma, cuando lo apago, va bajando el brillo poco a poco. Este efecto lo vamos a tener también cuando empecemos a vincular los interruptores cinéticos. De la misma forma que lo hicimos en el modelo anterior, vamos a mantener presionado primero durante 13 segundos el botón de configuración para borrar la memoria interna de mi interfaz. Una vez que el indicador se queda fijo un momento y después se apaga, nos está indicando que ya no tiene ningún interruptor vinculado. Si yo empiezo a presionar alguno de mis apagadores cinéticos, no va a responder. Vamos a mantener presionado durante 3 segundos hasta que veamos que el interruptor empieza a parpadear lentamente. Y en este momento entonces empiezo a presionar también lentamente el primer interruptor.
Y como podemos ver, ya quedó vinculado el primer apagador de esta placa de 3 interruptores. Si yo lo presiono, va a encender, si lo vuelvo a presionar, va a apagar. Y si lo mantengo presionado, va a empezar a hacer atenuación hacia arriba. En el momento en el que lo suelte, se queda en ese brillo que yo ya le haya configurado. Para hacer atenuación hacia abajo, nuevamente mantengo presionado y suelto en el momento en el que quiero que se quede fijo. De esta forma voy a poder subir y bajar el brillo gradualmente. Una de las grandes ventajas que tenemos con este segundo modelo de interfaz es que también podemos vincular hasta 10 apagadores cinéticos a un solo receptor. Vamos a vincular un segundo, mantenemos presionado durante 3 segundos y cuando esté parpadeando empezamos a presionar este interruptor. De esta forma, yo aquí ya tengo el control de la iluminación desde una placa para encender, para apagar y para hacer atenuación, y también desde esta placa para encender, apagar y hacer atenuación. Entonces podemos agregar o podemos vincular hasta 10 placas o 10 interruptores a una sola de estas interfaces que me va a soportar hasta 60 watts máximo de carga del tipo de atenuación TRIAC de 127 volts. Y la tercera interfaz es esta, que es el modelo atenuable mediante sistema 0 a 10 o 1 a 10 volts. La conexión también es bastante sencilla. Vamos a conectar hacia la línea eléctrica de manera permanente con una clavija y un par de cables la alimentación de la fuente de poder y también la alimentación de mi interfaz. En la interfaz en la serigrafía viene marcado como línea y neutro, que son los que van conectados hacia 127 volts entonces. Las terminales marcadas como señal más y señal menos irán conectadas hacia las terminales de entrada de mi fuente señal más y señal menos. Por aquí va a pasar la información de atenuación del sistema 0 a 10 volts. Y la salida de la fuente de poder, que en este caso es una ILUDA 5 en 1 de 30 watts de 24 volts, irá conectada a mi tramo de tira de LEDs montada sobre perfil de aluminio. De la misma forma, conectaremos entonces la interfaz y la fuente de poder hacia la alimentación de 127 volts. Y como podemos ver, al momento de encender y apagar el botón de prueba, vamos también a encender y apagar la iluminación de la tira de LEDs. Esto nos sirve para validar que la conexión que hicimos es correcta. Primer paso, como en los dos modelos anteriores, mantener presionado el botón de configuración durante 13 segundos, esperar a que el indicador se quede fijo y en automático se apague, y en este momento nos indica entonces que ya está desvinculado de todos los apagadores cinéticos. Para esta interfaz les quiero mostrar estos dos modelos de interruptores cinéticos diferentes a los de placa. El primer interruptor es un modelo portátil tipo llavero, que también va a tener la misma función de generar su propia señal de radiofrecuencia y su propio micropulso eléctrico al momento de pulsar el apagador. Por lo tanto, no va a llevar baterías ni ninguna conexión. Y el segundo interruptor, que es este que está pensado para muebles en puertas, es decir, por ejemplo, si yo quiero que en automático cuando abra esta puerta se prenda la luz interna y cuando la cierre se apague, lo que voy a hacer es colocar el primer módulo del apagador en este punto y el elemento que hace el cierre en este otro punto. Entonces, en automático, cuando yo cierre la puerta, me va a presionar o me va a liberar el apagador. Y con esto voy a tener entonces el control de la iluminación. Vamos a vincular estos dos modelos de interruptor cinético, el portátil y el de puerta, hacia mi interfaz atenuable mediante 0 a 10. Mantendré presionado durante 3 segundos el botón de configuración. Mientras está parpadeando voy a presionar lentamente este interruptor especial. Y desde aquí, como ustedes pueden ver, ya puedo encender y puedo apagar la iluminación que está en la tira de LEDs. De la misma forma, si mantengo presionado, empiezo a hacer atenuación hacia arriba. Y si mantengo nuevamente presionado, empiezo a hacer atenuación hacia abajo. Vamos a vincular ahora el segundo modelo de interruptor, que es el de puertas. Mantendré presionado nuevamente durante 3 segundos el botón de configuración y empezaré a presionar lentamente este apagador hasta que se vincule. Entonces, de esta forma yo ya podría colocar todo este cableado
el perfil de aluminio dentro del gabinete para que me haga la iluminación interna del espacio, la fuente de poder y la interfaz pueden quedar ocultas en la parte superior del gabinete, y en la parte de abajo entonces colocaría mi interruptor para que haga el cierre, y cuando la puerta se encuentre cerrada, la iluminación con tiras de LED se apaga. En el momento en el que abro la puerta, la iluminación en automático se enciende. Algo muy importante y muy interesante es que la interfaz cinética o la interfaz cableada va a guardar la memoria de atenuación del último punto. Si ustedes se fijan, yo tengo entonces vinculados estos dos apagadores. Si yo subo el brillo desde este, al momento de que yo haga el cierre de puertas, en automático se va a apagar, y al momento en el que yo abra, va a subir al brillo al cual lo configuré por última vez en el otro botón de configuración o en el otro interruptor cinético. Entonces esto también es muy importante porque también puedo agregar hasta 10 apagadores a esta interfaz, y en los 10 puntos voy a poder hacer atenuación, y los otros 9 van a respetar el último nivel de brillo que haya configurado en el primer interruptor. Esta es como la primera parte de la solución al cableado que nos ofrece el sistema Vice. Para ver cómo podemos escalar esto a un sistema de control, pasaremos al site para ver todas las aplicaciones. El único elemento que debo agregar al sistema Vice para poder hacer el control a distancia desde una aplicación de dispositivo móvil, ya sea un celular o una tablet o incluso una computadora, es este que está acá. Este se llama Gateway y es un aparato que se conecta hacia nuestro módem de internet comercial. La conexión de alimentación va a ser en este punto, en donde yo voy a tener un conector tipo C USB, y del otro lado voy a poder alimentar hacia cualquier puerto del módem de internet o a un cargador común como el de los celulares. Con esto voy a tener la alimentación del gateway. Y la otra conexión que debo hacer es con un cable de internet hacia mi módem de internet comercial. En este punto puedo colocar una antena receptora para aumentar un poco el alcance que tenga este gateway, como lo hacemos con cualquier repetidor Wi-Fi. Y en la parte trasera nos vamos a encontrar una etiqueta con las credenciales necesarias para entrar a la aplicación nativa llamada OpenHub. El procedimiento es descargar la aplicación OpenHub y entrar con este usuario y con la contraseña que viene indicada en la etiqueta de mi gateway, y en automático me aparecerán ya precargadas todo el conjunto de interfaces que yo tenga en mi proyecto. Entonces lo que sigue es solamente empezar a renombrar las interfaces con el nombre que queremos que tenga en la aplicación y también con el enlace que podemos hacer hacia Alexa. Justamente para ver esta parte, veamos algunas de las programaciones que ya tenemos en el Alexa del iFeel de este espacio. Justamente en este espacio tengo un dispositivo Alexa que ya tiene vinculadas todas las interfaces de este espacio. En cada uno de los luminarios y cada una de las líneas formadas con perfiles y con tiras de LED, tenemos conectada físicamente alguna interfaz, ya sea de encendido apagado o de atenuación. Entonces ya con los comandos de voz podemos generar diferentes escenas e incluso programar por tiempos o programar diálogos para que nos encienda y nos apague con diferentes secuencias. Alexa, explica sala. Ok, bienvenidos a la sala VIP del iFeel. En el techo de esta sala, vemos una aplicación con nuestra caja de luz y fibra óptica. Tenemos un concentrado de 400 hilos de fibra óptica desnuda de 3 metros cada una, y una caja de luz de 9 watts RGBW. Al ensamblar los hilos de fibra óptica y la caja, se iluminan los extremos de cada fibra, creando el efecto luminoso. Para instalar, se hacen perforaciones en el plafón y se pasa cada hilo de fibra, dejando los hilos a diferentes alturas. También se puede crear un efecto de cielo estrellado dejando los hilos de fibra al ras del plafón. La caja de luz tiene un control remoto para subir y bajar la velocidad y brillo del efecto luminoso. En el techo de la sala, vemos una aplicación de iluminación lineal con un perfil modelo de XAP01. Este perfil no tiene ceja lateral, por lo que la ranura para empotrar no debe tener imperfecciones visibles. Esta aplicación puede atenuarse usando una fuente de poder ILU de A5 en 1 y un dimmer de cualquier marca.
En la pared del fondo, en la parte superior, vemos una aplicación de baño de luz usando un perfil tipo wall washer. Con este perfil direccionamos la luz hacia el muro y resaltamos su relieve sin deslumbrar. De la misma forma, se puede subir y bajar el brillo usando una fuente de poder atenuable Illumileds y un dimmer de cualquier marca. En el muro, encontramos el perfil modelo IUPA 1005 con mica de silicón flexible, creando un efecto de luz decorativa combinando diferentes temperaturas de color y cortes en diferentes ángulos. Bueno, pues en el cuarto de control vamos a tener concentradas todas las interfaces y las fuentes de poder en este caso para hacer la iluminación. Como ustedes pueden ver, tenemos identificada con etiquetas y con nombres cada una de las secciones iluminadas con mis fuentes de poder, y cada una de ellas entonces también está conectada hacia una interfaz del tipo encendido apagado o hacia interfaces atenuables dependiendo de la aplicación. En este punto entonces es mucho más fácil observar cómo podemos ir distribuyendo el cableado y la instalación, y justamente la ventaja es que todo el cableado se queda concentrado en esta parte y ya hacia las aplicaciones ya no tenemos regresos de neutro por las paredes. Entonces es el punto en donde vamos a poder ahorrar más en insumos y en mano de obra para la instalación eléctrica. En esta parte de aquí nos vamos a encontrar el rack en donde está toda la instalación de nuestro internet, entre otros dispositivos de control. Y acá arriba tenemos el gateway, que físicamente está conectado como les había comentado. Aquí tenemos la alimentación con un cable USB tipo C. De este lado tenemos el conector de internet hacia nuestro módem de internet comercial, y en esta parte está el usuario y contraseña con el cual accedemos a la aplicación OpenHub para hacer el control remoto a distancia de la iluminación. Arquitectos, proyectistas, diseñadores de iluminación y de interiores, también como instalador de la amplia gama de productos LED con los que contamos. Incluso si te interesa ser promotor o agente de ventas, puedes especializarte con nosotros. Además, podrás formarte para obtener la certificación con validez oficial de la SEP y Red Conocer, presentando la evaluación en los diferentes estándares de competencia laboral disponibles en nuestro centro evaluador, llevándote a un nivel de oportunidad más alto. Bueno, pues ya vimos que realmente el enlace o la vinculación de las interfaces con los interruptores cinéticos es bastante simple y bastante práctica. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Bueno, pues en esta imagen les presento una instalación típica del sistema VICE para solucionar el cableado, que es la primera etapa. Como yo les platicaba hace un momento, entonces la interfaz va a ir conectada directamente hacia nuestra luminaria y toda la conexión se va a quedar en el techo, y ya en la pared vamos a colocar, ya sea atornillado o con cinta doble cara que ya viene incluida en cada una de las placas, adherir el interruptor hacia la pared en la posición en la que queramos, y entonces ya con esto vamos a encender y apagar la iluminación. Ventajas: no lleva pilas, no, generan su propia eléctrica, no tienes que perforar necesariamente, encienden, apagan y atenúan, y en el caso de los modelos de 1, de 2 y de 3 interruptores soportan humedad y polvo, es decir, son IP66 para uso en exteriores. Una de las preguntas más frecuentes justamente es la vida útil de los interruptores, que es de hasta 100.000 clics o 100.000 encendidos y apagados. En VICE pues nos vamos a encontrar que justamente podemos hacer una aplicación que sea mucho más amigable para cualquier necesidad, ya que pues no necesitamos conexiones ni baterías, y los dispositivos pueden ser reubicables o pueden ser incluso portátiles para hacerlo, para hacer un uso mucho más sencillo de nuestras aplicaciones. El ahorro es una de las partes más importantes, porque nos vamos a encontrar que como vemos en la imagen del lado izquierdo superior, una instalación tradicional nos exige que tengamos cableado en el techo, es decir, de manera horizontal, y también que bajemos los cables de alimentación hacia el muro o de manera vertical. Como vemos en la imagen del lado derecho superior,
La instalación se simplifica bastante porque todos los cables nos van a quedar solamente en el techo y en el muro no vamos a tener que ranurar ni meter ductos eléctricos para hacer las conexiones de los apagadores tradicionales. Entonces con esto nos ahorramos mucha mano de obra y hasta un 60% de ahorro en cuanto a cableado, porque ya no vamos a utilizar instalación por las paredes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? De las preguntas frecuentes que nos encontramos con el sistema VICE es si los interruptores en algún momento requieren alguna conexión. No, la tecnología de los interruptores cinéticos es algo más o menos similar a cómo se autogenera la energía en los dínamos de las bicicletas, por ejemplo. Mediante fricción hacemos que se genere una chispa eléctrica interna y que nos alimente el circuito del interruptor y nos mande entonces la señal de radiofrecuencia. Entonces, nunca vamos a necesitar cargar ni conectar hacia la energía eléctrica como tal. Eso responde la segunda pregunta también de cómo funciona un interruptor cinético. Una de las preguntas más frecuentes y que ahorita les platicaba en la parte práctica es hasta cuántos interruptores cinéticos pueden enlazarse a una interfaz. Podemos enlazar hasta 10 interruptores cinéticos a una sola interfaz o hasta 255 interfaces a un solo interruptor cinético. Entonces ya con estas características podemos hacer cualquier tipo de agrupamiento para cuando necesitemos en un proyecto en particular superar los 60 o los 1200 watts que nos soporta de manera individual cada una de las interfaces. Y por último, ¿cuál es la distancia máxima que puede haber entre mi interfaz que está físicamente conectada a la iluminación y el interruptor cinético? La distancia máxima va a ser de 50 metros ya con los obstáculos promedio, es decir, con paredes, con ventanas y con puertas. Ahora pasaremos a la segunda parte de esta capacitación, que es cómo hacemos la configuración de la aplicación OpenHub que está en nuestro teléfono celular y cómo hacemos la configuración con comandos de voz mediante Alexa. Los módulos que puedes cursar de manera presencial o a distancia están diseñados para lograr la adquisición de conocimientos teóricos y el desarrollo de habilidades dentro de su laboratorio de prácticas, el cual está adaptado con herramientas de alta calidad y aparatos con tecnología de punta con los que se logran los aprendizajes de cada uno de los programas de estudios. Bueno, pues además de tener el control desde los interruptores físicos, vamos a encontrarnos con la aplicación OpenHub, que es esta que está por acá. Desde aquí, una vez que ya desde aquí, una vez que renombramos ya cada una de las interfaces, nos van a aparecer en orden y podemos incluso separarlas por zonas para tener un control más sencillo. Desde aquí podemos encender y apagar la iluminación de cada una de las aplicaciones y empezar a generar las escenas. Para hacer lo que les mostraba hace un momento en la aplicación con Alexa, voy a descargar Alexa, creo una cuenta y debo descargar el skill de OpenHub dentro de Alexa. Yo, por ejemplo, aquí ya tengo vinculadas algunas y les voy a mostrar. En la sección de más de Alexa, en rutinas, tengo diferentes escenas. Entonces, por ejemplo, la que veíamos hace un momento era explica sala, que es esta que está por acá. Lo que hago primero es apagar todas las luces que están en el mismo entorno, que están en la misma zona, para poder hacer la demostración. Una vez que tengo todo apagado, voy encendiendo de una por una mis aplicaciones y voy agregando también los textos, como este que está por acá. De esta forma le dictamos a Alexa qué es el texto que queremos que diga y vaya encendiendo y apagando la iluminación en secuencia. Como ustedes pueden ver, entonces es bastante sencillo el control desde la aplicación y también desde el skill de Alexa con comandos de voz. Bueno, vamos a continuar entonces con esta capacitación. Regresamos al estudio de grabación para la sección de preguntas y respuestas y reforzar un poco la parte de los diagramas de conexión. Obtener el
beneficio del aprendizaje continuo es una oportunidad para mantener la vigencia laboral, además de poder obtener un certificado con validez oficial de tus estudios que avale el talento para un alto desempeño profesional en el mundo de la iluminación LED. Lleva tu conocimiento fuera de cualquier límite. IFIL. Inscríbete en ilumileds.com.mx. Bueno, pues esta fue la parte de la configuración electrónica de nuestros dispositivos móviles de la aplicación OpenHub y Alexa. Con esto terminamos esta capacitación. Les agradezco mucho haberse conectado. Recuerden que en ilumileds.com.mx va a aparecerles un icono de WhatsApp en la parte derecha inferior y ahí van a poder chatear directamente con nosotros para que les apoyemos con cualquier asesoría técnica en cuanto a conexión o especificación de productos. Si les interesa conocer los demás temas que tenemos en el Instituto de Formación Ilumileds en el IFIL, por favor pónganse en contacto al correo electrónico que aparece en la pantalla, capacitacionifil@ilumileds.com.mx, para que les proporcionemos toda la información de las capacitaciones abiertas, de las capacitaciones presenciales y de las capacitaciones a distancia que pueden tomar desde nuestra plataforma virtual. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.